noches, bienvenidas al Octágono, bienvenidas, bienvenidos. Desde la victoria de López Obrador en 2018, se ha acentuado el debate sobre los saldos que dejaron los últimos 30 años de apertura económica. Uno de los puntos que más ha criticado este gobierno sobre ese periodo llamado por muchos neoliberalismo es el incremento de la desigualdad. Una minoría se enriqueció a costa de una mayoría cada vez más precaria. Hay, sin embargo, quienes defienden que en este periodo hubo crecimiento, estabilidad económica y que a pesar de los defectos de este modelo, la desigualdad se redujo. Hoy debatirán el tema dos analistas que tienen posturas distintas frente a este asunto. Sergio Sarmiento, periodista y columnista de Reforma, y Viridiana Ríos, columnista en el New York Times y en el diario El País. Por esto y por todo lo que me falta por contarles, quédense aquí con nosotros. El nuevo logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya fue registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y fue difundido para que el público lo conociera. Y bueno, esto provocó reacciones muy diversas en redes sociales, casi todas muy críticas hacia el nuevo logo. Veamos el original. Ahí lo tienen ustedes. Digamos, no es broma, es en serio. Ese es. Y bueno, no se puede decir, digamos, que es más feo que un pato cojo. La verdad, es muy feo. Digamos, si bien muchos usuarios han mostrado su creatividad regalándonos muy buenos memes, pues también están los amargados de siempre que, aprovechando una oportunidad más para demostrar su descontento, su odio a este gobierno, pues usaron esta ocasión para irse como gordas en tobogán. Pascal Beltrán del Río dice: este logotipo explica muchas cosas que están pasando en el gobierno. En una clase de diseño gráfico de una universidad de mediana reputación habrían hecho un mejor trabajo. Pero bueno, ahora pasemos a los memes. Veamos este, en el que un usuario vio en el mamut a dos personas sosteniéndose para no caerse de borrachos. Vaya imaginación, ¿eh? A mí no se me hubiera ocurrido ver eso, pero fíjense que sí, por ahí se puede ver eso. Otros recurrieron a los Simpson, como casi siempre, siempre hay de los Simpsons. Aquí nos regalaron más memes del famoso monito. Ahí pueden leerlo ustedes mismos. Está tierno. Y también están los que hicieron gala de su talento artístico, como un usuario que dice que realizó un nuevo logotipo en su iPhone y que, según él, le quedó mejor que el de los del aeropuerto. Y también hubo algunos personajes que quisieron defender el logo con algunas maromas un poco ridículas, como esta del hermano de la secretaria de la Función Pública, Pablo Amílcar Sandoval, que fíjense lo que dijo: un escándalo por el logo del aeropuerto Felipe Ángeles, pero nadie menciona que tuvo un costo bajo, 3,000 pesos. En España gastaron casi 139,000 euros en actualizar un logo, pero la derecha mexicana admira la corrupción extranjera. Qué absurdo, ¿no? Como si hacer un buen logo implicara gastar necesariamente una fortuna o incurrir en prácticas de corrupción. Es como mezclar manzanas con día jueves, nada que ver. Bueno, ahora vean este otro simpatizante que dijo: a mí me parece bonito, sencillo. ¿Desde cuándo un logotipo tiene que ser hermoso? ¿Vamos a tomar aviones o vamos a ver el logo? Y bueno, pues sí, digo. Y tampoco faltaron las muestras de clasismo, ¿eh? Juzguen ustedes este que pone el logo en una bolsa de mercado, o este que cree mucho en las apariencias y dice: pero es la central avionera del norte, y aclara: para ser aeropuerto debería ser como el Naim. O este otro, fíjense, que muestra que la economía popular es mala, ¿no? Fíjense ustedes cómo pone el plano de construcción, la terminal principal, del lado inferior izquierdo el duty free, que es un mercado, del lado derecho el logo. Bueno, hay gente que para estas cosas, que estas cosas les son muy importantes. O estos que creen
que viajar en transporte público es lo peor que te puede pasar. Y dice, de uno de estos van a sacar el diseño de los boletos para la central avionera Philip Angels. El tema de la desigualdad indudablemente ha estado en el debate público ya por algunos años. No se puede negar su relevancia. Y hace no muchos días, Sergio Sarmiento hacía una reflexión en su espacio en Reforma, en la que aseguraba que la desigualdad no tiene mucho que ver, no tiene que ver su existencia, digamos, con la aparición de los multimillonarios en México a raíz de una declaración que hizo el presidente de la República. Los invito a ver un resumen de este planteamiento que hizo Sergio Sarmiento. El 21 de febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la corrupción imperó durante todo el periodo neoliberal en 36 años. Sobre este tema, el periodista Sergio Sarmiento le respondió una semana después en su columna en el diario Reforma que él tenía otros datos. De acuerdo a la publicación, Sarmiento asegura que la desigualdad era un tema que venía de más atrás. Incluso señala que el coeficiente de Gini, un indicador de desigualdad en el que 1 representa desigualdad absoluta y 0 igualdad total, mostraba que México en 1989 tenía un nivel de 0.543 y que terminó el sexenio en 0.528 en 1994. También cita que en la conferencia del presidente, este acusó que la lista de ricos pasó de una familia, la Garzazada, con una fortuna de 2,000 millones de pesos, a 24, con más de 48,000 millones, todos ellos beneficiados por privatizaciones y negocios con el gobierno. Sarmiento considera desproporcionada la comparación, pues dice que los cálculos de esta revista se basan en las cotizaciones en bolsa en dólares de las empresas, por lo que miden más bien el precio de las acciones y el tipo de cambio. Y añade que el hecho de que en 1989 no hubiesen detectado a todos los multimillonarios mexicanos es natural, pero no significa que no existieran, pues en los primeros años los editores estuvieron mejorando sus procedimientos para identificar a multimillonarios y calcular sus fortunas. El columnista Sarmiento asegura que si la idea del presidente fuera verdad y los países con más multimillonarios fueran más desiguales, entonces Estados Unidos con 724 sería el más desigual, seguido de China con 626. Otros, como Alemania con 136, Hong Kong con 71, Canadá con 64, el Reino Unido con 56, Japón con 49 y Suecia con 41, tendrían una desigualdad muy superior a la de México, al que solo le quedan 10 multimillonarios. El periodista concluye que el número de multimillonarios no exhibe su desigualdad, pues los países con muchos potentados suelen tener bajos niveles de pobreza porque las condiciones que permiten la acumulación de grandes fortunas también ayudan a generar inversión, empleos y mejores condiciones de vida para todos. Le agradezco a Sergio Sarmiento que haya aceptado esta mesa de debate con Viridiana Ríos. Bueno, Sergio Sarmiento es periodista, articulista de Reforma. Viridiana Ríos es columnista también, analista política, columnista de este país, del País, del diario El País y del New York Times. Sergio, gracias por aceptar esta invitación, Viridiana igualmente. Al contrario. Sergio, bueno, más o menos te pregunto de entrada, la cápsula captura más o menos la idea que tú querías transmitir en este artículo. ¿Hay algo que quisieras precisar? No, lo que yo creo que es exactamente lo que quiero decir. No hay ninguna relación entre el número de multimillonarios de Forbes, que para empezar no es no es la mejor forma de medir cuáles son los ricos de cada país, y esto pues me queda muy claro, pero simple y sencillamente no hay correlación entre el número de multimillonarios y la desigualdad de un país. Y las cifras del presidente López Obrador simplemente son falsas. La desigualdad medida por el índice de Gini, que es la única forma que tenemos para medirla, bajó durante el sexenio de Carlos Salinas, bajó durante el llamado periodo neoliberal. ¿Y cuándo subió? Bueno, subió en la crisis de 1995, subió en la crisis del 2009, ha subido cada vez que hay una crisis. Hay aumentos en la desigualdad cuando hay una crisis económica. Y si vemos a nivel internacional, está muy claro, no hay absolutamente ninguna correlación entre el número de multimillonarios y la desigualdad de un país. Eso es lo que quise decir, creo que está claro. Bien, Sergio, en tu artículo entonces básicamente, y déjame recuperar una frase
Tú dices, los países con muchos multimillonarios suelen tener bajos niveles de pobreza, quizás porque las condiciones que permiten la acumulación de grandes fortunas también ayudan a generar inversión, empleos y mejores condiciones de vida para todos. Y luego agregas, el número de multimillonarios no exhibe su desigualdad, en cambio, sí la posibilidad de generar riqueza. Quiero darle en primera instancia ahora la palabra a Viridiana Ríos por 1 minuto y medio para que nos diga si está de acuerdo con esta idea. Bueno, Hernán, hay cosas con las que sin duda estoy de acuerdo. Creo que Sergio tiene razón en decir que la lista Forbes no es necesariamente la principal y la mejor forma de medir la riqueza, sobre todo porque ahora sabemos que mucha de la riqueza de los multimillonarios está escondida en paraísos fiscales, entonces es muy difícil de encontrarla, incluso en los listados de Forbes. También concuerdo con Sergio en que no es necesariamente el número de millonarios el principal indicador de la desigualdad. De hecho, pues depende mucho de cuánto gana el resto de la población. Es decir, cuál es la diferencia entre el millonario y el resto de la población. Y yo creo que ahí es en donde sí comenzamos a tener ciertas diferencias, sobre todo porque cuando tú ves a los millonarios mexicanos, si bien no son los millonarios más grandes del mundo, sí lo son comparados con un país en donde el 48% de la población vive en pobreza. Más aún, si bien es cierto que tener millonarios no es necesariamente un problema, de hecho no lo es, todos quisiéramos que hubiera muchos millonarios. El problema es que cuando hay muy pocos millonarios y están demasiado concentrados, se impide la creación de otras fortunas. Y eso es lo que hemos visto en México. En México, si tú miras a la lista de las empresas en el año 2000, de las mejores, de las top empresas, pues son prácticamente las mismas de hoy. Gracias, Viridiana. Sergio, ¿qué piensas de esto? Más allá de cuántos multimillonarios, si muchos o pocos, el tema central no es la concentración de la riqueza y esa concentración, ¿es en sí misma un problema o tú la ves como un motor que puede servir para el crecimiento, para el desarrollo de un país? A ver, hay muchas razones por las que puede haber concentración de la riqueza. Cuando esta concentración de la riqueza es producto de monopolios, ya sea privados o gubernamentales, por supuesto que que esto no ayuda a que las cosas vayan bien. Pero lo que nos dice la experiencia en realidad es que el problema real de una sociedad no es la desigualdad, sino la pobreza. La pobreza es un problema de dignidad. Cuando una familia es pobre, no tiene los recursos para darle alimento a sus hijos, servicios médicos, educación a sus hijos. La desigualdad es un problema de envidia. Bueno, el ingeniero Carlos Slim tiene 52.100 millones de dólares y yo, pues, por supuesto que no tengo ni siquiera una fracción de eso. ¿Me afecta a mí que él tenga tanto dinero? Por supuesto que no me afecta, sobre todo si consideramos que la mayor parte de sus recursos no es que tenga una alberca llena de dinero, sino que lo que tiene son fierros de telefonía, antenas de transmisión, tiene instituciones financieras, tiene minas, tiene constructoras, tiene productoras de cemento, pero lo que tiene son activos productivos y esto por supuesto no me afecta. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que el problema fundamental que tenemos como sociedad es la pobreza. Ese sí es un problema de dignidad humana y la desigualdad es un simple problema de envidia y pues la verdad me parece tonto siquiera concentrarse en ese tipo de problemas. Bien, Sergio, sin embargo, hay varios economistas que desde hace ya algunos años vienen insistiendo en el tema de la desigualdad. Viridiana, ¿qué contestas a esto que dice Sergio? Él dice, el problema es la pobreza, el problema no es la desigualdad. Quienes ven la desigualdad como pobreza, como un problema, más bien se están enfocando en una cuestión de envidia. O ellos mismos, quizás, no sé si esto quisiste decirnos, Sergio, o ellos mismos tienen envidia de los ricos. No sé si por ahí va el planteamiento, pero ¿qué contestas a esto, Viri? Bueno, Hernán, la desigualdad es un problema porque crea pobreza.
Creo que pues incrementalmente se ha generado una cantidad ya muy importante de evidencia que muestra que el gran problema de la desigualdad es que en los países en donde existe se vuelve más difícil salir de la pobreza, se vuelve más difícil crear empleos productivos y se vuelve también más difícil tener empresas que crezcan. Y eso es lo que vemos mucho en México. En México vemos a las grandes empresas acaparando la mayor parte de los contratos, tanto públicos como privados, y dejando en una desventaja también a las empresas pequeñas. Más aún, el problema de la concentración de la riqueza también hace que se concentre el poder político, porque las empresas que tienen tanto dinero pueden utilizarlo para cabildear, para comprar opiniones, para tener personas afines, para financiar organismos de la sociedad civil que los beneficien. Entonces, todo esto hace que la política empiece también a contaminarse por la desigualdad económica y se empiecen a crear leyes y procedimientos que hacen que todavía sea más difícil salir de la pobreza. Entonces, si creemos que la pobreza es un problema, como lo comentó Sergio, pues entonces sí o sí la desigualdad también es un problema. Interesante. Sergio, ¿qué contestas a esto? Ella dice, la desigualdad sí es un problema porque la desigualdad genera pobreza. Y yo he visto algunos estudios de economistas, por ejemplo, que dicen que las economías asiáticas, por ejemplo, hoy tienen, muchas economías asiáticas tienen menores niveles de pobreza que los países latinoamericanos porque partieron de niveles de desigualdad inferiores a los nuestros. ¿Qué te dice toda esta discusión? Bueno, hay economistas que sostienen lo que dice Viridiana, Joseph Stiglitz, por ejemplo, o Paul Krugman, los dos ganadores del Premio Nobel de Economía, pero la evidencia nos dice otra cosa completamente distinta. En los años 60, en los años del gobierno, del reino de Mao Zedong en China, había muy poca desigualdad en China. Posteriormente se estableció un sistema capitalista, un sistema de mercado en la economía. ¿Y qué generó este sistema capitalista? Una de las cosas que generó fue un incremento muy importante de la desigualdad en China, muy por arriba de lo que había en los años 60 o en los años 70, y que generó también una caída de manera brutal de la pobreza. De hecho, China es el ejemplo más notable de un país que ha logrado una reducción significativa de la pobreza a lo largo de los últimos años. Ha sacado a casi 1.000 millones de personas que vivían en pobreza extrema y ha casi erradicado la pobreza extrema. De hecho, el gobierno de China dice que es unos años más para lograr la erradicación de la pobreza. Por supuesto, esto está en un marco de mayor desigualdad. No hay ninguna indicación que una reducción en la desigualdad disminuya la pobreza, y en cambio sí vemos que en el caso de China y de muchas otras economías del mundo, que puede haber una reducción dramática de la pobreza en un momento en que la desigualdad aumenta. Gracias, Sergio. Déjenme ir a un corte y ya estamos de vuelta. Seguimos con esta discusión que todavía da para mucho. Gracias, estamos en una mesa de debate en el Octágono con Sergio Sarmiento y Viridiana Ríos. A ver, si bien durante los últimos 30 años los números nos dicen que hubo crecimiento en México, poco, pero hubo, también, digamos, en términos macroeconómicos, el país se estabilizó, es cierto, pero no fue precisamente la desigualdad, o no ha sido precisamente la desigualdad, uno de los factores por los cuales nuestro crecimiento económico ha sido mediocre o limitado. No frena el crecimiento económico el tener altos niveles de desigualdad. Viridiana Ríos, ¿cómo lo ves? Sí, sí lo frena y de hecho me gusta mucho que hayamos discutido el caso de China con Sergio, porque precisamente es un caso que muestra prístinamente y con muchísima claridad cómo la desigualdad limita el crecimiento.
Lo que dice Sergio es cierto. El capitalismo bien implementado de China, de la mano de un Estado fuerte, hizo que China lograra lo que muy pocos países del mundo han hecho, que es reducir significativamente la pobreza. Esa reducción de la pobreza vino de la mano con un incremento importante en la desigualdad y de hecho la razón por la cual nosotros ya no vemos a China creciendo con las tasas con las cuales la veíamos creciendo hace 10, 15 años es precisamente porque la desigualdad ha puesto un límite a ese crecimiento de China. Hay varios estudios que ya muestran cómo China tiene que empezar, de hecho, a crear una clase media, no nada más a sacar a la gente de la pobreza y a redistribuir de forma que pueda continuar con ese paso que tenía de hace 10 o 20 años. El caso de China es lo que estamos viendo en Latinoamérica. Latinoamérica y México es una de las regiones más desiguales del mundo. La razón por la cual nuestro crecimiento económico no ha logrado reducir la pobreza y tenemos un país en donde solamente el 13% de la población es clase media es porque esa concentración de la riqueza ha impedido que se genere suficiente productividad. Interesante. Sergio Sarmiento, ¿cómo ves este tema? ¿Qué le contestas a Viri? A ver, yo no encuentro ninguna razón técnica para que la desigualdad o falta de desigualdad genere crecimiento. El crecimiento se genera por el ahorro interno, por la inversión productiva. El caso de China, ¿por qué está China creciendo ahora a tasas de 6% y no de 10%? Bueno, porque ya alcanzó un nivel de desarrollo superior, por ejemplo, al de México. Y cuando tienes un país con desarrollo medio, es mucho más difícil crecer a tasas del 10%, como crecía China con anterioridad. Pero, a ver, no encuentro absolutamente ninguna relación entre la desigualdad y las tasas de crecimiento. ¿Por qué México ha crecido a tasas del 2%? Pues porque ha tenido una inversión fija bruta del 22% del Producto Interno Bruto. Llevamos años tratando de subir eso a 25%. ¿Por qué está creciendo menos la economía ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque cayó la tasa de inversión fija bruta al 17% del Producto Interno Bruto. No tiene nada que ver con la desigualdad, aunque sí es cierto, la desigualdad se ha incrementado en el gobierno de López Obrador paradójicamente, pues porque ha habido menos crecimiento, la gente se está quedando sin empleo por la pandemia, pero también porque ha bajado la inversión, porque el presidente se ha dedicado a ahuyentar la inversión productiva. No conozco ningún estudio técnico que realmente nos demuestre que hay una comparación, que hay algún tipo de correlación entre la desigualdad y la tasa de crecimiento. Y lo que nos dice, lo que hemos visto en China es exactamente lo contrario. Bien, Sergio, ahora sobre el tema de tener multimillonarios en México, más allá de que estos sean pocos, ¿no es un síntoma de la rampante desigualdad en nuestro país el hecho de que por un lado existan 10 multimillonarios y por el otro haya 60 millones de pobres? ¿Cómo pensar que con esas disparidades en la distribución del ingreso pueda un país crecer y desarrollarse? Porque quizás cierto nivel de desigualdad ayude a fomentar el crecimiento, pero niveles de desigualdad extrema no tienen un efecto en el crecimiento. Digamos, hay muchos estudios en este sentido. Pues no, yo no lo veo. China tiene 626 multimillonarios, personas con más de 1.000 millones de dólares, y sin embargo China está creciendo mucho más que México. Estados Unidos tiene 724 personas con más de 1.000 millones de dólares. Alemania tiene 136, Canadá tiene 64. Nosotros, de hecho, hemos bajado de 24 que había al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari a 10. Nos ha hecho esto un país con más igualdad. Pues esto no nos ha hecho un país con más igualdad, pero lo que sí es claro es que ha caído la desigualdad, pero son cosas completamente distintas. Ojalá que tuviéramos más multimillonarios que invirtieran en el país. Los multimillonarios que tenemos, los que hemos identificado, porque vale la pena señalar que claramente hay muchos multimillonarios en México que no han sido identificados, pues lo que están haciendo es invertir su dinero, están generando actividad económica, están generando empleos y por supuesto esto genera riqueza y ayuda a disminuir la pobreza. Viridiana Ríos.
El gran problema de que existan millonarios tan grandes, porque yo creo que a lo mejor Sergio se está imaginando pues una persona que no sé, tiene 5 millones de dólares. Yo creo que esa es una cantidad de riqueza que todavía se puede invertir y puede generar empleos y puede generar empresas. Más de Pero el mil gran problema millones, es que esa es aquí la estamos definición de hablando Forbes. de una cantidad enorme de dinero que está concentrada en una sola persona. Y cuando eso sucede, están sucediendo en realidad dos cosas. Una es, se está limitando la inversión privada, porque todas las decisiones de inversión privada las está tomando un solo empresario. Y dos, se está limitando también la inversión pública, porque ese empresario no está contribuyendo lo suficiente con el erario público. La razón por la cual nosotros vemos concentración de riqueza en gran medida se debe a la imposibilidad del sistema fiscal para lograr cobrar lo justo a personas que tienen estas cantidades de fortunas. Lo que nosotros vemos en México es que una persona que gana 56 millones de pesos al mes paga prácticamente la misma tasa de impuestos efectiva que una persona que gasta 23,000 pesos. Entonces, parte de esta desigualdad que vemos es también, es también lo que crea un Estado que no puede invertir. Entonces, cuando Sergio nos dice, hace falta inversión, concuerdo, hace falta inversión pública y para eso se necesita una mejor distribución de la riqueza. Claro. Ahora, quizás la pregunta que habría que hacernos es, ¿qué hacer para reducir la desigualdad? Suponiendo que la desigualdad es un problema y que hubiera acuerdo en esto, pero en fin, Viri escribe en un reporte que realizó con Oxfam sobre desigualdad y corrupción que las irregularidades en el gasto social, el que contribuye a reducir la desigualdad, son 20 veces mayores que en el gasto destinado a otras tareas. En ese sentido les preguntaría, ¿sería el combate a la corrupción una manera correcta de reducir la desigualdad? ¿Tiene alguna razón el presidente cuando dice que con el ahorro que se puede lograr combatiendo la corrupción se puede destinar más recursos a programas sociales, por ejemplo? ¿Tiene razón el presidente cuando asocia la corrupción al tema de la desigualdad? Sergio Sarmiento. Bueno, yo no veo ninguna relación. El presidente dijo que combatiendo la corrupción iba a encontrar 500,000 millones de pesos. No sé dónde los ha encontrado, no los ha encontrado, no los hemos visto. Dice que ya en su gobierno ya no hay corrupción. La verdad es que yo no veo que haya desaparecido la corrupción en este gobierno. La corrupción es, por supuesto, un fenómeno que debilita a cualquier economía porque no da certeza, porque en una economía con certeza puedes tener pues, un mayor crecimiento económico y una mayor inversión, pero no tiene nada que ver esa corrupción con el número de multimillonarios. Y a propósito, Viridiana, yo utilizo la definición de Forbes, que es lo que estamos usando, ¿no? 1,000 millones de dólares, no 5 millones de dólares. Bueno, hay 10 multimillonarios según la lista de Forbes en México, había 24 antes, hay 10, y sin embargo, pues tiene muchos más Alemania, tiene muchos más Suecia, y sin embargo, no por eso tienen más corrupción. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son simples juegos. Y en el caso de Oxfam es una organización que se dedica a combatir la desigualdad por una razón, porque esa es la razón por la que recibe fondos. Va con la gente, les pide dinero para combatir la desigualdad y de esa forma pues gana su dinero. Ese es su negocio. Y simple y sencillamente no ha demostrado ni Oxfam ni ninguna otra organización que disminuir la desigualdad vaya a generar o más crecimiento económico o, lo que para mí es más importante, vaya a disminuir la pobreza. ¿Qué contestas, Viridiana? Quiero contestar con un ejemplo, porque me parece que hay un error en tratar de pretender que al crear millonarios se estará reduciendo la pobreza, porque no es así. Tú puedes crear muchos millonarios y aún así tener a la gente sumergida en una profunda pobreza. Y eso es lo que vemos en la Ciudad de México. Aquí en la ciudad en donde vivimos, es una ciudad donde hay muchos millonarios. De hecho, pues la gran mayoría de los millonarios de Forbes viven en esta ciudad, los mexicanos, o si no, viven en Monterrey. Esto hace que la Ciudad de México, a nivel internacional, sea la tercera ciudad del mundo que más millonarios tiene en comparación con su población. Ahora,
¿Esto qué ha hecho por la Ciudad de México? Pues muy poco, porque los cinturones de pobreza de la Ciudad de México todavía existen, porque cerca del 40% de la población en la ciudad vive en pobreza. Es falso el tratar de pretender que el crear más millonarios redistribuye la pobreza y de hecho ya hay mucha también evidencia económica sobre el tema. En los años 80 existía un concepto que se llamaba trickle down economics, que pues implicaba que al crear millonarios pues inmediatamente se beneficiaba el resto de la población. La realidad es que hoy ese concepto pues ya ha sido pues prácticamente erradicado de los libros de texto y nos hemos dado cuenta de que crear millonarios no necesariamente beneficia al resto. Bien, déjenme ir a un corte y vamos a seguir hablando de desigualdad después de esta pausa. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, una mesa de debate con Sergio Sarmiento y Viridiana Ríos. Estamos discutiendo sobre si hay una relación entre desigualdad y corrupción. Y ahora, por supuesto que la corrupción no es el único tema cuando hablamos de desigualdad. Otro tema que podríamos tocar es el aumento del gasto público y el cobro de impuestos. Sobre esto quisiera recuperar un fragmento de un artículo de Viridiana Ríos de la semana pasada que dice lo siguiente. Dice, los ricos mexicanos viven en un paraíso. Pagan menos impuestos que los ricos de Argentina, Chile, Perú, Uruguay y la República Dominicana. Viri, ¿por qué no nos explicas qué quieres decir con esto y hacia dónde ibas con este planteamiento? Bueno, hay muchos estudios comparativos para tratar de comprender cuántos impuestos pagan como proporción de su ingreso las personas que están en el 1% más rico o incluso en el 10% más rico. Y cuando nosotros vemos los pocos estudios comparativos que existen entre México y otros países, nos damos cuenta de que en México los millonarios, los hipermillonarios, pues realmente pagan muy pocos impuestos. De hecho, México es prácticamente un paraíso fiscal, Hernán. Cuando nosotros vemos cuánto recauda en impuestos México como puntos del PIB, nos damos cuenta de que recauda menos que países como las Bahamas, conocido por ser justo un paraíso fiscal. Entonces, en esta columna estaba yo platicando un poco de cómo debemos tratar de aumentar el número, el tamaño de la recaudación en México y para hacerlo hay que enfatizar un poco más el cobro de los impuestos a los más ricos y no a la clase media, porque la realidad es que la clase media en México pues ya está pagando en muchas ocasiones incluso más impuestos como proporción de su ingreso que las clases más altas. Bien. Sergio, ¿compartes esta apreciación de Viri en el sentido de que los multimillonarios mexicanos pagan pocos impuestos? ¿Que somos Pues, casi un paraíso fiscal? Pues no, y hay muchas razones para aducirlo. La razón por la cual México tiene una recaudación tan baja no es porque los ricos paguen menos impuestos. Usualmente los ricos son bastante cautivos. La razón por la que ocurre eso es porque aproximadamente un 60% de la población en México trabaja en la economía informal y no paga absolutamente ningún impuesto. Esa es la razón por la cual tenemos una baja recaudación. En México la tasa del impuesto sobre la renta para los que más ganan es de 35%, es un poco baja en términos internacionales. Las tasas fiscales para empresas son de las más altas del mundo. En Suecia se paga 22%, en Suiza se paga 19%, en México se paga una tasa del impuesto sobre la renta para empresas del 30%, pero además hay que añadirle el 10% de reparto de utilidades y además otro 10% cuando haces un retiro de un pago de dividendos. Estrictamente hablando, México tiene uno de los impuestos empresariales más altos del mundo y puedes subirle lo que tú quieras
liberas el impuesto a los más ricos, ahogarlos y impedir que puedan hacer inversiones y con esto, por supuesto, pues impedir que se genere riqueza, pero no vas a resolver el problema. Ya de por sí los ricos y las empresas pagan aproximadamente el 80% de la recaudación que tiene el SAT, que tiene la Secretaría de Hacienda. No va por ahí. Y a propósito bueno, podría después añadir otra Adelante, cosa. Sergio, adelante, por favor. No, es sobre las cifras de la Ciudad de México que decía Viridiana. Yo tengo otros datos. Los datos que yo tengo pueden ser los de Forbes, por ejemplo, o Sí. pueden ser los de Hurun, pero la ciudad con más multimillonarios del mundo es Beijing, que tiene 100 multimillonarios, personas con más de $1,000 millones. En segundo lugar está la Ajustado por ciudad de Nueva York con población, Sergio. Lo que 99. pasa es que Beijing Por es una ciudad población, muy grande, y también la Ciudad de México es una ciudad muy grande. no tan grande como No, China. a ver, San Francisco tiene 48 multimillonarios. Nosotros en la Ciudad de México tenemos entre 7 u 8, dependiendo dónde consideres que vive los multimillonarios en particular. Estamos lejísimos de ser la ciudad del mundo con mayor número de multimillonarios. Beijing tiene aproximadamente 20 millones de habitantes. La ciudad de Nueva York en su área metropolitana tiene más de 14, tiene 99 multimillonarios. Hong Kong tiene 80, Moscú tiene 79, Shenzhen tiene 68, Shanghai tiene 64, Londres tiene 63, Mumbai tiene 48, San Francisco 48. A ver, Cancún, Sergio, solo China, no tengo muy 47. claro, Sí. por qué tu insistencia en hablar de cantidad de multimillonarios y no comparar, Porque por lo que ejemplo, las quieres, cifras de coeficiente de Gini. uso yo Gini constantemente. No hay cifras de coeficiente de Gini para ciudades, como seguramente sabes, Hernán, o como Sí. sin duda lo sabe Viridiana. Los hay para países. Pero a ver, por ejemplo, China tiene el segundo número de multimillonarios del mundo y sin embargo tiene una desigualdad de 38.5. Estados Unidos, que tiene más multimillonarios, tiene 41.4. No hay relación entre el número de Bien. multimillonarios y el índice de Gini. Bueno, déjenme. Viri, ¿quieres precisar algo sobre esto? ¿Sobre esto último, antes de irme al Sí, corte? es que hay un gran malentendido aquí. Mira, nadie está en contra de que haya millonarios. Bueno, yo no. Pero el problema es creer que cuando hay millonarios se reduce la pobreza, porque eso es falso. No, yo tampoco digo De hecho, eso. No, por eso tus cifras, el que se digamos reduce cuántos la pobreza millonarios hay cuando en hay todos crecimiento lados, económico. pues no tienen Sí. relación alguna con la pobreza. De hecho, yo lo que te comentaba era que en México había muchísimos millonarios y aún así había tasas altísimas de pobreza. Y China, por En ejemplo, China, tiene hay muchísima muchísimos pobreza todavía multimillonarios y tiene pero ha tenido muchísimos la mayor multimillonarios. reducción de Exacto, ese es pobreza el en la punto. historia de cualquier país del No, mundo. de hecho, bueno, como comenté anteriormente, pero al parecer ya no estamos pues debatiendo sobre la evidencia. Sí hay, no hay una correlación entre la existencia de millonarios y la pobreza. Y el Gini, por supuesto que se incrementa cuando hay más millonarios con respecto al resto de la población. Más aún, y me gustaría acotar esto, Hernán, porque creo que también hay un malentendido, la desigualdad en México sí ha aumentado. El problema del Gini, cuando lo vemos así como calculado, supongo a lo mejor Sergio lo sacó de la página del Banco Mundial, es que no está Y ahí ajustando está. por los Ujú. ingresos más altos. Ya hay varios estudios que de hecho ajustan por los ingresos de las personas más ricas y entonces ahí Bien. empezamos a observar algo que mostró de hecho Gerardo Esquivel en un Gracias, reporte Viri. muy importante, cómo se ha aumentado la desigualdad. Necesito ir a un corte, pero ya estamos de vuelta y quiero que tratemos el tema del outsourcing porque es un asunto importante. No le cambien, estamos de vuelta en un minuto. El día de ayer, luego de un acuerdo entre el gobierno, empresarios y representantes sindicales para regular el outsourcing, se aprobó el dictamen en la Cámara de Diputados que finalmente regula esta actividad. Yo quisiera saber qué opinan ustedes de esto que aprobaron ayer los diputados, que ahora va a ir al Senado.
Vamos a empezar contigo, Sergio. Tú has sido crítico de varios argumentos que ha dado el gobierno para regular esta práctica que, en mi opinión, constituye una forma de explotación laboral moderna y en México en particular, un mecanismo puesto al servicio de ciertas redes de evasión fiscal y hasta de lavado de dinero. ¿Qué opinas de esta medida que se ha tomado, Sergio? Yo creo que es muy dañino prohibir cualquier tipo de contratación de generación de empleo en un país que requiere de empleo. Necesitamos empleo para que la gente tenga un nivel de vida digno. Y la verdad es que la afirmación que tú haces, Hernán, simple y sencillamente es producto de un prejuicio. ¿Hay empresas que evaden el fisco? Sí, sí hay empresas que evaden el fisco. Algunas de ellas son de outsourcing, sí, algunas son de outsourcing. Otras no son de outsourcing, sí, otras no son de outsourcing. No tiene absolutamente nada que ver. Ya la legislación que tenemos desde hace mucho tiempo establece que las empresas que están subcontratando con otras empresas son solidarias, tienen una obligación solidaria con los trabajadores que están contratando a través de empresas de outsourcing. Y yo creo que en este momento el prohibir la contratación, el prohibir la creación de empleos es absurdo, pero no solamente porque vas a sacrificar empleos que a lo mejor tú no quieres, Hernán, pero hay gente que sí quiere trabajar y hay gente que necesita trabajar, pero el punto además es que nos vuelve menos competitivos. Estamos viendo un mundo en el que cada vez hay formas distintas de subcontratación y en que las empresas de todo el mundo están tratando de ser más flexibles para poder competir mejor. Nosotros nos estamos encerrando en un esquema de los años 70 que lo único que va a hacer pues, es que tengamos que comprar más productos del exterior. Nada más una aclaración, Sergio, yo sí quiero trabajar, ¿eh? Pero, yo tengo varios empleos, en uno de ellos estoy en una empresa de insourcing. Y sí, bien. sí tengo varios empleos y al contrario, mis quiero trabajar con son derechos bastante laborales, buenas. ¿no? Con ¿Perdón? prestaciones, con derechos laborales, Las quizá de empresas la de seguridad outsourcing, social. En fin. las empresas de outsourcing te garantizan todas Hay 2.9 millones que no, Sergio, la mayor parte. Pero bueno, yo no soy el del debate, así que Viridiana, por favor, yo soy el moderador. Bueno, gran punto, Hernán, el que haces de que hay 2.9 millones de trabajadores que no tienen derechos laborales y la cuestión es cómo vamos a lograr que los tengan. La ley de outsourcing es una forma, es un avance en cierta forma, en la dirección correcta, que hace que sea más difícil para los empleadores pues incurrir en estas prácticas. Ahora, el gran problema, Hernán, es que yo creo que hay que transitar a una versión más moderna de la ley laboral, en donde probablemente dejemos de tener pues estas dos grandes clasificaciones de trabajadores, ¿no? Los trabajadores de primera, que son los trabajadores que pueden tener el IMSS y que trabajan en empresas suficientemente productivas para que les den IMSS, y el resto de los trabajadores que no. Una gran propuesta que a mí me parece debe discutirse es eliminar las cuotas de seguridad social por completo y transitar hacia un régimen en el cual los derechos laborales no sean derechos laborales de los trabajadores de primera, sino que sean derechos generales de la población. Esto que requeriría pues un aumento importante en los impuestos, sobre todo en los impuestos que se le cobran a los más ricos. Las tasas de ISR en lo individual en México, no en personas morales, sino en personas físicas, son todavía bajas, y también tenemos un problema importante de evasión, sobre todo en los niveles más altos de ingreso. Entonces, yo más bien creo, Hernán, que debemos empezar a tener una discusión todavía más profunda, ¿no? Que es cómo deshacernos de estas dos categorías. Ahora, hay diversas opiniones sobre los efectos que puede tener esta legislación, digamos, que prohíbe el outsourcing de manera general y solo lo permite para ciertas actividades que no son la actividad principal de una empresa. Y que, como dije hace un momento, a mí me parece bastante razonable. Pero en los últimos días, por ejemplo, asociaciones, agrupaciones como Manpower Group o la Asociación de Empresas de Capital Humano han advertido que con la regulación del outsourcing, varios empleados o bien pasarán a la informalidad laboral, o van a caer en el desempleo. Yo quisiera saber si ustedes coinciden con estos diagnósticos o son diagnósticos que nos hacen recordar un poco lo mismo que se decía cuando se estableció el salario mínimo
o cuando se ampliaban derechos laborales que iban a generar desempleo y este tipo de cosas. Y si no estamos viendo quizás una reedición de eso. ¿Qué tanto hay de cierto que va a haber informalidad? ¿Qué tanto hay de cierto que va a haber desempleo? ¿Y qué tanto eso es parte de la misma narrativa alarmista que ya vimos en el pasado? Sergio Sarmiento. Bueno, a ver, decía Mark Twain, nunca hagas predicciones, especialmente sobre el futuro. Es muy difícil saber cuáles son, cómo va a reaccionar el mercado con las reglas que tenemos. La primera propuesta que prohibía nada más el outsourcing, la propuesta de Napoleón Gómez Urrutia y de Luisa María Alcalde, pues por supuesto iba a generar un desempleo bastante importante. Ahora se permitieron ciertos elementos que hacen que las empresas estén viendo si les conviene despedir gente, si les conviene no despedir gente. Ciertamente estamos teniendo un sistema mucho más burocrático, va a tener que haber un registro de subcontratación, vamos a estar luchando, de hecho, con una mayor burocracia que va a incidir, yo no creo tanto en un mayor desempleo, lo que va a incidir es en menores salarios para todos los trabajadores y en una menor competitividad de la economía mexicana. Así usualmente surgen este tipo de fenómenos, pero la verdad es que son tan complicadas las consecuencias de prohibir una práctica que es común a nivel internacional, que de hecho cada vez vemos más, por ejemplo, ahora con las pandemias, vimos que Pfizer subcontrató a BioNTech en Alemania para hacer el trabajo intelectual de la producción de la pandemia, y después vimos cómo subcontrataban empresas de genéricos en todo el mundo para que produjeran ya la manufactura de las vacunas. Bueno, lo que va a pasar simple y sencillamente es que me parece la economía mexicana va a ser menos competitiva, y ese es el problema, a mi juicio. Bien, Viridiana, ¿coincides con este diagnóstico? El tema del outsourcing, la regulación del outsourcing nos va a hacer menos competitivos, va a reducir los salarios, como afirma Sergio Sarmiento, o ves cuestiones positivas en esta legislación? Bueno, yo creo que depende de la empresa, ¿no, Hernán? Y creo que esto es algo también que discutimos muy poco. Las empresas grandes tienen la capacidad de tener a sus empleados en el IMSS y de pagar las cuotas de seguridad social. Cuando nosotros vemos los márgenes de ganancia de las grandes empresas en México, pues son por mucho superiores a los del resto del mundo. Y tenemos, de hecho, pues amplias estadísticas para demostrar que, de hecho, gastan muy poco en salarios, gastan menos de lo que gasta el promedio de la OCDE e incluso de lo que gastan pues muchos países latinoamericanos. El problema aquí es cuando hablamos de otras empresas, de las empresas pequeñas, de las empresas micro, de las empresas medianas. Y ahí se empieza a volver un poco más complicado el tener pues toda la carga de las cuotas sociales. Y ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a pensar pues fuera de la caja y tratar de pensar primero en políticas que ayuden a estas empresas a crecer y a volverse más productivas para que puedan tener los márgenes de ganancia requeridos para la formalidad. Y segundo, quizá aún más importante, pues el transitar de un sistema en donde se cobran impuestos por trabajar, como son las cuotas sociales, a un esquema en donde se cobre impuestos a quien más tiene. El gran problema en México es que los trabajadores pagan muchos impuestos, pagan más impuestos que los capitalistas, pagan más impuestos que la gente que tiene dinero guardado en el banco. Y ese es el corazón del problema. Gracias, Viridiana. Muchas gracias, Sergio Sarmiento. Les agradezco mucho su participación esta noche en el Octágono. A ustedes también por seguirnos. Y los dejo con Rubén Luengas, quien tiene lo más importante de la información en contexto. Muy buenas noches.